¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Le damos la bienvenida al seminario ¿Qué país queremos reconstruir? Crisis política y elecciones 2026, organizado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Saludamos a quienes nos acompañan aquí en el campus y también a las personas que nos están viniendo aquí en la transmisión de en vivo en Facebook. A ellos les pedimos por favor que puedan interactuar en los comentarios y compartir sus ideas a lo largo del evento. Este espacio de reflexión con especialistas, servidores públicos y ciudadanos interesados en la gobernabilidad del país tiene el objetivo de compartir ideas y perspectivas clave en un contexto electoral desafiante. Antes de comenzar, les pedimos que puedan escanear los códigos QR que van a aparecer ahora en la pantalla para seguirnos en LinkedIn y en Instagram. Nos encantaría conocer su experiencia en redes con el hashtag Reconstruyendo el País y etiquetan en la Escuela de Gobierno. Ahora, para dar inicio formal a nuestro evento, invito al director Flavio Aucejo, quien es director de Educación Continua en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, a quienes brindamos las palabras de inauguración y les pido por favor que recibamos con fuertes aplausos. Muy buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos al campus de la Universidad Católica y también bienvenidos a quienes están viendo esta transmisión a través de Facebook. Para nosotros aquí en la PUC en general y en la Escuela de Gobierno en particular es un honor poder recibirlos en este seminario. Nuestro objetivo en este encuentro esta noche es buscar generar primero una reflexión y segundo un diálogo participativo sobre un aspecto que seguramente está en el imaginario de todos los que estamos aquí presentes y son los desafíos de gobernabilidad que tenemos en nuestro país. Más aún que cuando programábamos este seminario todavía estaba en idea, pero hoy día ya es una realidad, la convocatoria a las elecciones del 2026. Entonces esto amerita un proceso de reflexión, cómo estamos, cómo llegamos y qué tenemos hacia adelante, ¿no? Y algo que en la escuela estamos empecinados y no vamos a claudicar es la importancia de tener un voto informado y construir ciudadanía a partir de la evidencia y a partir de una reflexión, a partir de lo que cultivamos en la PUC y en la Escuela de Gobierno, que es el pensamiento crítico, una especie en extinción en estos tiempos, en el mundo en realidad, no solamente en los países. En ese sentido, el Perú atraviesa pues un contexto complejo. ¿Qué significa complejo? Hay variables que no controlamos, es impredecible, en donde la estabilidad política, la economía y el componente social dependen en gran medida de la calidad de nuestras instituciones. ¿Qué significa? De la calidad de las reglas de juego, de la calidad de la regla que sostiene la democracia. Y ese es un aspecto que nosotros necesitamos ver, mirar, reflexionar y también de la calidad de los liderazgos. Esto no viene de marcianos, los liderazgos vienen en personas que son las que operan con estas reglas. Y eso es lo que tenemos que poner en debate y discutir, ¿no? En este sentido, la formación de servidores públicos para nosotros es un elemento estratégico. Resulta siendo clave para poder no solamente seguir llevando adelante el país, sino continuar en este proceso de construcción, algunos dirán reconstrucción, para que sea un país más democrático y más sólido, que sea un futuro no solamente para nosotros, sino los que vienen por delante. En ese sentido, esta noche vamos a contar con la participación de especialistas que nos ayudarán en este análisis. Para tener primero una mirada del panorama actual, tratar de ver dónde es que estamos, los retos que enfrenta el próximo gobierno y el rol de los servidores públicos en este escenario. En el mundo de los negocios y también, por supuesto, en la acción estatal se señala un aspecto que a veces pasamos desapercibido, ¿no? En realidad, en las organizaciones, sean públicas, privadas, lo importante es su gente, ¿no es cierto? La generación de valores de la calidad de las personas que integran a las organizaciones, en este caso públicas, y sus liderazgos, ¿no? Por eso para nosotros el tema de la formación de servidores y funcionarios públicos es un aspecto esencial. En esa línea también vamos a escuchar testimonios de egresados de nuestros programas de la Escuela de Gobierno, vamos a conocerlos al final de esta sesión, quienes van a compartir con nosotros cómo es que la capacitación en temas de políticas públicas y gestión públicas han impactado en su desempeño profesional. Les ha permitido tener un mejor trabajo o realizar un mejor trabajo. En ese sentido, espero que este espacio nos permita generar ideas y propuestas que contribuyan a la construcción de un país mejor.
En los materiales que les han entregado al ingreso van a encontrar una pequeña hoja donde van a poder formular preguntas a lo largo de las sesiones que vamos a escuchar. En su momento vamos a pasar a recoger esas preguntas para que también pueda haber una participación organizada de quienes nos acompañan esta noche. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias, profesor Aucejo, por las palabras de apertura para el seminario. Y ahora, para seguir en nuestra primera parte de este seminario, quiero invitar al profesor Alonso Segura, quien es economista y exministro de Economía y Finanzas, docente de la PUC, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias a la escuela por la invitación. Bueno, también participo, enseño en la escuela a veces. Y gracias a todos ustedes por estar acá. Les voy a hablar un poquito soy economista, hablo más de economía, pero también los retos institucionales que enfrentamos como país, que dicho sea de paso son múltiples, ¿no? En particular, retos estructurales que enfrentamos y que va a tener que heredar, evidentemente, no el siguiente gobierno, sino los siguientes gobiernos. Lo primero es que tenemos que entender que el mundo en los últimos 60 días ha cambiado radicalmente, ¿no? Algunos pensarán para bien, algunos pensarán para mal, abierto opiniones, pero es bastante disruptivo, ¿de acuerdo? Sí es preocupante que hay una erosión de valores liberales y democráticos y lo que hay es muchísima incertidumbre. ¿Esto por qué es relevante? Porque la economía peruana depende mucho de condiciones externas. Hay múltiples estudios que se han realizado tanto por economistas independientes como también por entidades públicas, como está en el MEF también lo hicimos, que muestran que, digamos, técnicamente es la variabilidad, pero digamos el crecimiento económico, más de la mitad del crecimiento económico, cerca del 60%, depende de lo que pase fuera del Perú. Entonces, si el mundo se complica, eso golpea al Perú, ¿de acuerdo? Entonces, es importante por múltiples razones, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Estados Unidos está impulsando una serie de decisiones muy disruptivas en términos del orden geopolítico, que ha, digamos, regido al mundo en los últimos 80 años, ¿de acuerdo? Y de una manera que abandona principios que defendieron o impulsaron durante décadas, ¿no? Se están combatiendo inclusive valores liberales y democráticos, como dije. Esta idea del soft power de Estados Unidos, las famosas 3Ds, que eran, bueno, defensa, ¿sí? Diplomacia y desarrollo, han cerrado, USAID, han cerrado básicamente, prácticamente no existe, ¿no? Y hay una serie de iniciativas de expansionistas sobre territorios de otros países, extracciones de concesiones, digamos, cuasi por la fuerza, ¿no? Entonces, es una manera de actuar que está generando, digamos, muchísima incertidumbre a nivel global, lo vamos a ver en un momento en una gráfica, ¿no? Políticas proteccionistas, se acabaron los tiempos de libre comercio, lo que vamos a ver es, y ya estamos viendo, despliegue de políticas proteccionistas en una escala mucho mayor de lo que ocurrió durante el primer gobierno de Donald Trump, ¿okay? Ayer se anunciaron nuevas medidas, el 2 de abril se anuncian más medidas, entonces esto sí puede terminar en guerras comerciales por imposición de aranceles y medidas arancelarias y países que, digamos que respondan a esas medidas, bloques económicos. Entonces la situación sí se está complicando, ¿no? Entonces hay una suerte de potencial colapso del sistema de libre comercio que a países como el Perú los han beneficiado tremendamente. En el Perú hay, digamos, era hace 20 años, las exportaciones del Perú eran unos pocos miles de millones de dólares, ahora son decenas de miles, múltiples decenas, han crecido como 20, 30 veces, ¿de acuerdo? Entonces sí ha beneficiado mucho a países como el Perú. Entonces que esto cambie genera problemas para el mundo, pero también para el Perú. Y ojo que hay efectos que pueden ser directos, pero otros son indirectos. ¿Qué es un efecto directo? Se imponen aranceles al Perú, por ejemplo, por alguna razón, cualquiera sea esta, ¿no? Pero también puede haber efectos indirectos porque el crecimiento global se desacelere, la inversión global se desacelere, etcétera, 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 ¿no? Este es un índice que se calcula sobre
la percepción sobre qué tan estables son las políticas referidas a comercio global, donde evidentemente hacia arriba es que hay muchísima incertidumbre. Y creo que es bastante explicativo de 1960. Ese primer pico que había ahí fue el primer gobierno Trump y pandemia, y podemos ver dónde está ese índice ahora, ¿no? Entonces hay muchísima preocupación, incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. Hay otras aristas. Sistema multilateral y bilateral de apoyo al desarrollo está bajo presión, de dos maneras. Una, porque por ejemplo Estados Unidos dice cierro y ha cerrado muchísimos proyectos de AID en el Perú, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y así en todo el mundo. Y eso tiene consecuencias globales, ¿de acuerdo? Transmisión de enfermedades, obviamente, millones de damnificados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay efectos indirectos. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo está forzando a otros países a decir, tengo que preocuparme por apuntalar mi propio presupuesto de defensa. Inglaterra lo ha dicho, por ejemplo, dice, lamentablemente, tengo que recortar la ayuda externa porque tengo que sacar la plata para defensa, ¿no? Entonces, la ayuda que recibían países de ingresos bajos o ingresos medios como Perú se comienza a recortar también por múltiples fuentes, ¿no? Estos cambios pareciera más estructurales que coyunturales. ¿Por qué? Porque estos retrocesos institucionales, estas tendencias autocráticas, el desdeño, las reglas, de respeto a reglas, el empoderamiento de otras autocracias y dictaduras, y sobre todo darle la espalda a, digamos, aliados estratégicos. Los países, eso no se corrige cuando hay un cambio de gobierno, o sea, eso ya genera una desconfianza de larga data, ¿no? Entonces, estamos entrando en un nuevo mundo más incierto, más inestable, y que ciertamente es bastante diferente al que existía hasta hace unos pocos meses, ¿no? Y eso es altamente riesgoso para una economía como la peruana, que depende mucho de condiciones externas. Entonces, lo primero es entender eso, ¿de acuerdo? Entonces, como país, vamos a tener que navegar aguas turbulentas, ¿de acuerdo? Esperemos que al final la cosa no se complique tanto, pero tenemos ciertamente que estar preparados para que esto pueda complicarse, ¿no? Ahora, si entramos al terreno local, también lo que vemos es que hay erosión institucional, que es continua, o sea, está ocurriendo ya de hace algunos años. No es que fuéramos una panacea de institucionalidad, digamos, en el pasado, pero lo que sí se ha visto en los últimos años es un deterioro de las reglas con las cuales opera la sociedad y las reglas bajo las cuales opera el Estado, ¿de acuerdo? Vamos a poner algunos indicadores, digamos, objetivos de qué es lo que está pasando, la percepción de lo que está ocurriendo, ¿no? Hay contrarreformas múltiples, de algunas podré hablar muy rápidamente, y creo que para todos es claro que hay penetración de intereses ilegales cada vez más fuertes en la política peruana, ¿no? Y otros fenómenos como inseguridad ciudadana, corrupción, que son cada vez más visibles, ¿no? Entonces, todo esto genera un cóctel complicado para la generación, digamos, de inversión, actividades económicas que puedan mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Entonces, para hacerlo lo más objetivo posible, por ejemplo, el Banco Mundial calcula 6 indicadores en sus índices de gobernanza pública, que son básicamente proxies de calidad o de fortaleza institucional, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué ocurre con esos 6 indicadores para el caso peruano. Vamos con el primero, control de corrupción. ¿Cómo podemos leer cada uno de los 6? Básicamente, más arriba es mejor, es decir, Dinamarca en varios de estos es 100%, es el número 1, ¿no? Y hacia abajo es que es último en la fila, ¿no? Entonces, lo que van a ver sistemáticamente, que ha agarrado básicamente los últimos años de los gobiernos, bueno, presidentes elegidos, porque después ha habido más presidentes, pero digamos, ¿no? Cada ciertos tramos, y lo que van a notar, obsérvenlo, es que sistemáticamente hubo mejoras más o menos hasta el 2016, 2018 por ahí, y de ahí lo que hay es en general caídas, ¿ok? Deterioro. Eso es lo primero. Lo segundo, observen los percentiles, dónde nos ubicamos, ¿de acuerdo? Y van a ver que en el mejor de los casos, en algunos estamos ligeramente en la mitad superior, pero en general estamos en la mayoría de ellos ya entrando en el tercio inferior o inclusive en el cuartil inferior. Y ojo que estamos hablando que hay países africanos, etcétera, una serie de países que no necesariamente tienen una fuerte gobernanza, ¿de acuerdo? Estos indicadores son de percepción, es importante entenderlo, son encuestas que se hacen en todos los países. Entonces, un indicador de percepción no podemos tomarlo como, digamos, un indicador infalible, pero cuando tienes múltiples indicadores a lo largo del tiempo, te comienzan a contar una historia, ¿no?
Entonces, control de corrupción, lo que vamos a ver es que pasamos de percentil más o menos 50 y estamos ya llegando al percentil 25, con una caída muy fuerte en los últimos años, ¿no? Estabilidad política, subida fuerte, digamos, tampoco a gran percentil, pero digamos del 20 y tantos al 38, y estamos casi ya retornando al 22, ¿no? Una caída en picada, ¿no? Este es ranking en porcentaje de países, es decir, si fuéramos 100 países, si soy el puesto empezando de arriba hacia abajo, 78, voy a estar en el percentil 22, digamos, ¿no? ¿Ok? Esa es la forma como se lee. Calidad regulatoria, que es en el que mejor estamos, también mejora, pero después un deterioro importante, una ligera recuperación en los últimos años, es el que mejor tenemos, que estamos en la mitad superior, digamos, ¿no? Pero nuevamente hay deterioro en los últimos años. Efectividad del gobierno es una U invertida perfecta, estamos de nuevo básicamente entrando al tercio inferior en los últimos años. Y, los dos últimos, por último, Rule of Law, que es básicamente respeto a reglas de juego, también más moderada, pero también es una suerte de U invertida, ¿no? Y por último, tenemos libertad de expresión y rendición de cuentas, es básicamente qué tan tolerantes son las autoridades públicas, las instituciones públicas, en términos de respetar, digamos, a la sociedad en términos de cómo se expresa, etcétera, y la prensa también, ¿no? Y rendir cuentas. Y ahí también vemos que hay una curvatura y un retroceso en los últimos años. Ciertamente las autoridades públicas siempre tienen que estar abiertas, como dije, a rendir cuentas, a debate económico, técnico, político, y lamentablemente ya lo dijo, creo, Flavio, creo que fue Flavio en su presentación, lamentablemente eso está cambiando en el mundo, pero en el Perú también hay bastante intolerancia, ¿no? ¿Por qué importan las instituciones? Esto, bueno, si quieren leerlo, pero básicamente acá hago la vinculación entre fortaleza institucional y desarrollo económico, crecimiento económico, bienestar en la sociedad. Los últimos nobles de economía, Acemoglu, Johnson y Robinson, los nobles vigentes de economía, reciben el Nobel básicamente por sus investigaciones que vinculan las instituciones, la fortaleza institucional, con justamente el desarrollo económico, ¿no? Tienen un par de libros, más de un par, pero un par de libros muy conocidos. Uno es ¿Por qué fracasan las naciones? Y el otro es El corredor angosto, The Narrow Corridor, no me acuerdo el más reciente, cómo se traduce eso, ¿no? Que hablan de varias de estas cosas, ¿no? Y básicamente lo que dicen acá, simplemente he puesto, no de los textos, sino de los discursos, cuando les dan los Nobeles, es básicamente lo que dicen es: los países no progresan. Hay dos tipos de instituciones, las extractivas y las inclusivas. Las inclusivas son las que buscan que la sociedad participe, buscan las autoridades el desarrollo del país y, digamos, lo que buscan es justamente el beneficio de los actores. Y las extractivas son las que buscan sacar beneficio, digamos, para ellos. Y en estos países donde predominan estas instituciones extractivas, los países no pueden progresar, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que las instituciones sean fuertes en los países. Las instituciones políticas, las instituciones económicas también. ¿Okay? Entendidas como conjunto de reglas, ¿no? Que rigen una sociedad. Y ahí nuevamente estamos en problemas. ¿Qué más está pasando? Factores de deterioro institucional en los últimos años, múltiples, ahí los pueden ver. En los últimos años tenemos un equilibrio que se rompe, ejecutivos que tenían razonable, digamos, manejo del Congreso, eso se pierde hace 7, 8 años. Congresos muy fraccionados, muy oportunistas, penetración de intereses de todo tipo, creo que eso ya es bastante evidente, ¿no? Ejecutivos muy débiles que, más que preocupados en gobernar o en políticas a mediano plazo, se preocupan más por sobrevivir. Corrosión del sistema de justicia, ven las pugnas que hay entre bandos en fiscalía, poder judicial, con fallos que no necesariamente, bueno, que son erráticos. Tribunal Constitucional, que a veces saca fallos que parecen razonables, otras veces saca fallos sorprendentes. En materia económica hay unos fallos que son totalmente sorprendentes y, en opinión personal, totalmente errados, que rompen estos fallos, equilibrios políticos, digamos,
se pronuncia sobre la cuestión de confianza, y económicos, hay unos fallos como de iniciativa de gasto del Congreso que han abierto una compuerta a que el Congreso meta una cantidad de gastos que nos complica en términos del manejo de la hacienda pública hacia adelante y de manera importante, ¿no? Y esa es una de las joyas de la corona digamos, de la prosperidad macroeconómica que ha habido en Perú. Falta mucho en la micro, el desarrollo, pero la estabilidad macro tiene que ver con estabilidad monetaria, cambiaria, feudo Banco Central y estabilidad fiscal. Y esa estabilidad fiscal le están golpeando fuerte, ¿no? Y cada vez hay mayor ausencia de rendición de cuentas e impunidad en toma de decisiones, ¿no? Economía, evidentemente condicionada por una serie de estos factores, ¿no? Deterioro de políticas públicas en general, ¿no? No se ve claramente políticas de largo plazo, políticas de Estado, digamos, continuidad de políticas venidas del pasado. Uno hace una reforma educativa y después la desmantelan, la vulneran, la vuelven simplemente una fábrica de aumentos sin rendición de cuentas, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, complicado, ¿no? Esto simplemente para que lo vean es un poco la herencia, ¿no? Sí, pues Perú tiene fortaleza económica, ahí pueden ver crecimiento económico, cuanto más alta la barra, Perú es en rojo, los otros son países importantes de la región, digamos, en el Pacífico, los más grandes. Perú el de mayor crecimiento, inflación, Perú el de inflación más baja, balance fiscal, Perú junto con Chile, los de menor déficit fiscal, deuda pública, Perú el de menor deuda pública. Balance en cuenta corriente, Perú con déficit de cuenta corriente moderados, ahora tenemos superávit de cuenta corriente por el boom de materias primas. Y riesgo país, Perú después de Chile el más bajo. Esto es promedios de muchos años hasta, digamos, hace 12 meses, ¿no? Entonces, hay una fortaleza macroeconómica heredada, pero esa fortaleza no está garantizada. Por ejemplo, riesgo país, esta es la raya de pérdida de grado de inversión. Perú ha sufrido 2 pérdidas de calificación por una clasificadora y 1 por las otras, entonces ahora está acá. Ya Uruguay, acá no está Uruguay, pero Uruguay ya nos pasó, ahora es Chile el mejor clasificado, después viene Uruguay, después viene Perú. Estamos acá, somos grado de inversión, pero digamos, no hay un riesgo inminente de pérdida de grado de inversión, pero Colombia lo perdió hace 3-4 años y está complicado Colombia. Entonces, si no enrumbamos el barco, digamos, durante la gestión del siguiente gobierno sí podríamos perder el grado de inversión, ¿de acuerdo? Y entre los factores que mencionan las clasificadoras en sus decisiones, consistentemente hablan de la debilidad institucional, del deterioro institucional y de la inestabilidad política como factores que pesan negativamente la calificación, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos complica. Después, simplemente voy a hablar rápidamente algunos retos en general de los próximos gobiernos, tampoco tengo mucho tiempo, pero importante, digamos, crecimiento económico, o sea, por bloques de años, evidentemente el crecimiento económico Perú es el verde, la capacidad de crecer de la economía peruana es menor. O sea, el año pasado crecimos 3.2, 3.3, ya, un poquito más de lo que se esperaba, pero ojo que ha sido con precios récord de materias primas. En la historia, Perú no ha tenido esos precios de materias primas. Eso típicamente es un huracán de cola a la economía peruana. Y hoy día eso lo único que genera es que las justas crezcas 3, ¿no? ¿Qué pasa si no hubiese habido eso? El año pasado, el anteaño fue recesión, el 2023. Entonces, si no hubiera habido eso, probablemente la economía peruana crecía, no sé, 2%, lo que fuera. Entonces, no es suficiente. Hay algo que está haciendo que la economía no pueda caminar como debe. Este es lo que los economistas llamamos crecimiento potencial. Esta medición es del Banco Central hace un par de años, en que dice que la capacidad de crecer de Perú ha ido bajando y hoy día está, digamos, por debajo del 2,5, ¿no? Cuando tienes precios de materias primas te inflan el crecimiento potencial, porque no puedes limpiar, digamos, técnicamente, económicamente es difícil limpiar cuando tienes muchos factores que te impulsan, ¿de acuerdo? Pero digamos, estaremos en 2 y pico con buenos precios de materias primas 3. Eso no es malo, no es terrible, pero no es suficiente para la economía peruana, y sobre todo si es que lo tienes en un contexto de muy buenos precios de materias primas, ¿no? Esto, para no marearlos, básicamente lo que nos dice es, fíjese, capital humano, la rojito, y PTF, lo moradito. Lo que dice es, el crecimiento de Perú, al crecimiento de Perú, la productividad total de factores contribuye de manera negativa, y el capital humano prácticamente no contribuye, muy chiquitito, ven el rosadito arriba. ¿Eso qué significa? Que no tienes motores de crecimiento, porque no puedes crecer, no sé cómo llamarlo, a la bruta, simplemente por acumulación de horas de trabajo. Es más, en algún momento vamos a comenzar a perder el bono demográfico más o menos en una década, ¿no? Y lo segundo es acumulación de capital.
o sea, perfecto si seguimos acumulando capital, inversión fuerte, pero Perú también le cuesta traer inversión, ¿de acuerdo? Obviamente hay que traer más inversión, pero no es suficiente. Necesitas esas políticas que cambien, ¿no? La parte fiscal, la voy a ver muy rápido, básicamente es incumplimiento de reglas, déficits fiscales mayores a los que deberíamos tener. Se hereda una posición de fortaleza con relativamente baja deuda pública, pero digamos, es uno de los pilares de la economía peruana. 2 años consecutivos que incumplimos reglas fiscales, el año pasado múltiples reglas fiscales por primera vez en la historia, y una serie de cosas de una magnitud que no se había visto nunca. Este año no se va a cumplir muy probablemente la regla fiscal, por más que diga lo que diga el gobierno en este momento, no están tomando ninguna acción para que se cumpla, y la trayectoria del 26 en adelante es una trayectoria incumplible, ¿okay? Entonces, vamos a seguir enfrentando desvíos, acumulación de deuda, etcétera, etcétera. ¿Tenemos todavía margen? Sí, todavía tenemos margen, pero ¿qué pasa si nos cae algún otro choque tipo pandemia, algún niño fuerte, se complican las elecciones? Entonces a eso te puede gatillar una aceleración de deterioro, de percepción de deterioro en Perú, ¿no? Deuda subiendo, pero dicen, pero ¿por qué se está la bruta más o menos estable y miren la neta? Lo que pasa es que se están consumiendo activos. Y la deuda neta hace 10 años era 2 o 3% del PBI, hoy día es 24, 25. O sea, hemos consumido activos netos de una manera importantísima y ya no quedan muchos. ¿Qué significa eso? Que hacia adelante tu déficit fiscal no lo vas a poder cubrir sacando ahorros de tus cuentas. Va a ir todo de frente a endeudamiento a deuda nueva, ¿okay? Entonces, eso también te va a poner presión. Y esto que parece simplemente todas las modificaciones de reglas que ha visto, que ya no cumplo, la modifico, no cumplo, la modifico, la modifico. Ahora, pero ni siquiera la modifican y el mismo año la incumplen, algo que nunca había ocurrido. Entonces, sí hay una situación ahí que comienza a generar nerviosismo, inclusive en inversionistas. Temas estructurales de Perú, productividad, esto es productividad laboral, Perú, Colombia, esto es una data del BID, países de la OCDE. ¿Qué significa esto? No es que Perú, Colombia, las empresas o los trabajadores tienen la misma productividad, simplemente es, si la productividad de un trabajador en la empresa grande es 100, esto de acá, en Perú, ¿qué porcentaje con respecto a la productividad de la empresa grande es del trabajador en la empresa mediana, en la pequeña y en la chica? Y lo que se puede ver es que en otros lados esa productividad es bastante más grande, en Perú la productividad cae en picada. Entonces, si no solucionamos las tareas de productividad, la falta de productividad, no podemos crecer. Podría hablar de informalidad, ahí hay múltiples hipótesis, pero una de las que por lo menos yo manejo es los problemas de informalidad en el Perú en gran medida, para poder solucionarse requieren que haya más productividad de empresas, de trabajadores, para que puedan cumplir con formalidad. Hay otras patas de esa mesa, digamos, ¿no? Pero digamos, cualquiera no va a generar gran formalidad si es que no mejoramos la productividad de las empresas y trabajadores. Esto es diversificación productiva. Si ven cambios de colores hacia azul, esto es Corea del Sur cada 20 años, significa se transformó la economía. Ese es Perú cada 20 años, básicamente es minería, ¿no? Y está bien que tengamos minería, sin minería estamos muertos, pero necesitamos que consumir más sectores. Ya hay agroexportación, pero en general nos faltan motores. Innovación, estamos lejos de todos los hubs de innovación. En el mundo actual tienes que innovar, pues, ¿no? Entonces, es una agenda pendiente en Perú también, ¿no? Pobreza, creo que todos sabemos, este año, con la data del 2024, la pobreza va a haber caído, fundamentalmente porque ya la inflación bajó, los ingresos reales comenzaron a recuperarse, hubo algo de crecimiento por efecto rebote. Pero la pregunta es, con un crecimiento en torno al 2 y pico, 3 digamos, 3 y 3, no es precisamente 3 primas, ¿es suficiente para que el Perú reduzca sostenidamente pobreza? Y la respuesta es probablemente no, ¿ok? Toda la que subió durante la pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, otro problema, ¿no? Esto es de un reporte del BID que dice cuál es, digamos, la desigualdad de ingresos, países de América Latina, Unión Europea y OCDE, antes de que entren en políticas públicas, que supuestamente son redistributivas, la política tributaria, la política de gasto, etcétera, etcétera. Y para hacerles el resumen, te dice, la desigualdad sería muy parecida, pero las políticas públicas son eficaces en reducirla sostenidamente, significativamente, en este lado del mundo. En este lado casi no tienen tracción. O sea, no hay tiempo de entrar a conversar esto, pero son temas que van a ver en sus diplomaturas de gobernabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Hay un efecto escala, ciertamente, tenemos presupuestos pequeños, pero también efectos de diseño de las políticas públicas, ¿no? Son políticas públicas muchas veces mal ejecutadas o mal gestionadas,
¿no? Entonces hay un espacio muy grande para poder generar mayor impacto con los mismos recursos, ¿no? Que genere reducción de pobreza, que genere reducción de desigualdades, etcétera, etcétera. Y por eso programas donde haya fortalecimiento de capacidades en el Estado peruano de ese tipo son fundamentales, porque necesitamos mucho más conocimiento técnico dentro del Estado, ¿no? Sin eso, nuevamente, vamos muertos, ¿no? Esta es desigualdad, sabemos todos, la desigualdad en América Latina es altísima, durante la época del superciclo bajó un poco, pero seguimos siendo la región más desigual. Y este es un índice de, se fue el título, no importa, es un índice, el índice de coeficiente de persistencia de condiciones de ingresos del Banco Mundial. No entran tantos países todavía, pero ¿qué te dice? ¿Qué posibilidades tiene una persona de tener éxito, digamos, en su vida, libre de las condiciones en las cuales nace? Si tengo padre y madre o solo tengo madre soltera, cuántos años de escolaridad tengo y cosas por el estilo. Entonces la idea es que sea bajito. Entonces en Finlandia y Dinamarca no interesa en qué condiciones de hogar naciste, va a depender de tu esfuerzo hasta dónde llegues. Y a los amarillitos son los países de América Latina, ¿no? Que están al otro lado. O sea, importa quién eres y eso determina a dónde vas a llegar. Es otra forma de medir las disparidades, las desigualdades que existen, ¿no? Entonces, nuevamente, y en el mundo algunos países pueden irse en otra dirección, pero las políticas públicas son un nivelador importante de desigualdades. Deben apuntar a nivelar el piso y a partir de ahí, ya que responda al esfuerzo de cada quien, ¿no? Y nuevamente, ¿eso de qué depende? De políticas públicas. ¿Y quiénes formulan las políticas públicas? Funcionarios públicos. ¿Y qué supone, cuál es el otro nombre de los funcionarios públicos? Que muchas veces tampoco están así, servidores públicos, ¿no? Entonces también se necesita un poquito más de mística, digamos, de tener claro de que uno cumple un rol hacia la sociedad, ¿no? No para beneficio propio. Y esto simplemente para terminar, que es una fuerte emigración de peruanos, ¿no? Que es una pérdida de capital humano y una tristeza como país que nuevamente haya salida de peruanos porque no ven suficientes oportunidades, ¿no? Entonces, es alguno de los retos que va a tener que enfrentar el próximo gobierno. Podría seguir con otros, pero creo que con esto ya es suficiente. Gracias. Muchas gracias, profesor Segura. Ahora vamos a pasar a nuestro panel de discusión sobre el rol de los servidores públicos en el gobierno. Y para moderar este espacio vamos a invitarle al director Flavio Aucejo. Mientras el espacio se va acomodando, quiero invitar a todos los participantes que han podido asistir a este evento a que puedan, las fotos y videos que se hayan tomado en la parte de afuera, puedan subirlo a nuestras redes etiquetando a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas con el hashtag Reconstruyendo el País. En este panel nos van a acompañar Tatiana Parodi, economista, coach ejecutiva y corporativa certificada por The International School of Coaching de Barcelona, que también es docente PUC. Eloy Munive, politólogo, es secretario de Integridad Pública en la presidencia del Consejo de Ministros y también docente PUC. Y finalmente, Alonso Segura, economista y exministro de Economía y Finanzas del Perú, docente PUC. Ahora sí, les damos la más cordial bienvenida, profesor Aucejo. Por favor, aplausos. Muy bien, estupendo. Creo que Alonso ha hecho un extraordinario trabajo de, en 30 minutos, decirnos qué pasa en el mundo y qué pasa en el Perú. En esta sección lo que buscamos es tratar de entrar un poquito más en detalle, teniendo visiones de dos docentes que son de nuestra escuela. Y queremos justamente concentrarnos en esta dimensión de los servidores y funcionarios públicos, ¿no? Lo que buscamos acá es analizar los desafíos que enfrentan los funcionarios públicos en este escenario que hemos escuchado, ¿no? Hay dos palabras que quedaron en mi imaginario mientras escuchaba a Alonso describirnos las cifras, ¿no? La primera es una absoluta incertidumbre global
y nacional, ¿no? Ya no solamente es un tema de lo que pasa en el Perú, sino también es un tema de lo que pasa en el mundo, es un mundo de la incertidumbre. Y la otra palabra que tampoco no es tampoco tan positiva es volatilidad, ¿no? Alonso describía al inicio que el mundo ha cambiado, no ha hablado de años, no ha hablado de meses, ha hablado de semanas, ¿no? Lo que hemos tenido un cambio brutal en políticas que se mantenían por 50 años, que han cambiado en 50 horas, ¿no? Entonces, ese elemento también de la volatilidad es un aspecto que nos toca de todas maneras, ¿no? Entonces, esta noche nos acompañan Alonso en su rol de panelista ahora, Eloy Munive y Tatiana Parodi, a quienes damos la bienvenida. Antes de iniciar, también quiero recordarles que también buscamos su participación. Entonces ahora les voy a indicar cómo es que queremos que participen en este diálogo. Vamos a ir entonces con la primera pregunta, vamos a ir de Tatiana hacia acá. Y esta primera pregunta es, para la cual tenemos 3 minutos por panelista, es, en este escenario que también nos ha descrito Alonso, es ¿qué acciones pueden tomar los servidores públicos para mejorar la gestión estatal, ¿no? Independientemente del gobierno de turno, ¿qué puede hacer un funcionario público? Adelante, Tatiana. Ok, gracias. Yo soy un humanista y creo fervientemente que el ser humano puede desarrollar del estado en el que se encuentra y lograr un objetivo deseado o varios, siempre que siga formándose y siga mejorando en los aspectos educativos leídos como el tema de valores y comprender sobre todo lo que dijo Alonso hace un momento, dijo la palabra clave, habló de mística, ¿no? Los empleados públicos, si no tienen esa vocación de nacimiento, digamos, van adquiriendo esa mística a través del conocimiento y de la formación. La formación se traduce conociendo, logrando clarificar la importancia de su rol. Ese rol que tienen cuando llegan al trabajo todos los días y que de repente no comprenden porque no se da el desarrollo de la comunicación. Si nosotros queremos impactar en las personas, tenemos que saber comunicarnos asertivamente. Tenemos que poder explicar un qué, tenemos que poder decir las razones, los beneficios, que significa ese qué, y luego hablar de ese cómo, que son los roles y las funciones que tenemos que desempeñar, ¿no? Hay una historia, no es una historia, es una metáfora, ¿no? Que tienes a 2 obreros de construcción armando una pared, poniendo los ladrillos de una pared, y le preguntas a uno qué estás haciendo y te dice, pues colocando los ladrillos en una pared, y le preguntas al otro qué estás haciendo y te dice armando o construyendo la pared de la catedral más hermosa del mundo, ¿no? Entonces ahí viene la mística, ahí viene el significado que le damos a las cosas que hacemos. Si vamos a llegar todas las mañanas los servidores públicos arrastrando la maleta, ¿no? Y vamos a tratar de cumplir necesariamente ese día con lo que me toca como la función de ese día, no estoy entendiendo que lo que tengo que hacer va mucho más allá y va a trascender en el ciudadano, que es a quien yo le debo, a quien yo le tengo que servir. Entonces yo creo que va mucho por ese lado. La primera acción es que cada uno de nosotros sea consciente de cuál es el rol que jugamos y nos preocupemos por aprender, por no perder el tiempo, que es el recurso más valioso, por tener un propósito claro de cara a servir a la ciudadanía. ¿Sí? Excelente. Y muchas gracias, Tatiana. Y otro elemento que también me parece que vale la pena ponerlo sobre la mesa es una palabra que Alonso ha repetido reiteradamente, ¿no? Las reglas, ¿no? O sea, piensen en sus casas, ¿no? O sea, en sus casas hay reglas que pueden ser implícitas o explícitas, pero la casa funciona porque hay reglas. Bueno, los países funcionan igual, necesitan reglas. Entonces, como en este escenario donde las reglas son a veces quebradas por quien tienen que cumplir las reglas, ¿cómo es que podemos encontrar una senda hacia aprovechar todos los recursos que el país tiene? Porque los recursos no se han extinguido, siguen ahí. El asunto es que hay que ver cómo los aprovechamos, ¿no? Entonces, en esa línea también, en su bolsa, ustedes tienen unos papelitos donde también queremos escuchar su voz. Entonces, también les invito a que respondan a la misma pregunta. ¿Qué acciones pueden tomar los servidores públicos para mejorar la gestión estatal en este escenario que también nos ha descrito Alonso? Entonces ahora vamos a escuchar las impresiones de Eloy. Adelante, Eloy. Gracias, Flavio. Hola a todos en primer lugar. Espero que se encuentren bien. Y el contexto es muy importante, ¿no? Nos comentaban hace un momento la problemática extensa de lo que representa en un momento como en el que estamos pasando la transición política, ¿no?
Estamos a puertas de un periodo electoral donde vamos a elegir a 13.417 autoridades a nivel nacional, no es una cifra pequeña, y donde estos procesos de transición, quienes trabajan en la función pública saben que son en gran medida caóticos, ¿no? No son procesos sencillos, sino son procesos caóticos y hasta traumáticos, ¿no? Porque la toma de decisiones cambia significativamente. O sea, esa volatilidad que hemos visto hace un momento en un periodo de gobierno se pone más complejo en este periodo de transición. ¿Cómo afrontar ese periodo de transición, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a esa situación? ¿Cómo generamos capacidad de resiliencia? Que es lo que quizás que tendríamos que hablar cuando hablamos de la función pública. Bueno, yo creo que principalmente lo que el servidor público tiene que hacer es apostar por la capacitación continua y la profesionalización. Sobre todo teniendo en cuenta que son espacios donde podemos encontrar personas con mismos puntos de vista, con ganas de fortalecer el servicio público, con ganas de transformarlo y de conectar verdaderamente con elementos que son sustanciales, como es la gestión por resultados, la orientación al ciudadano, la ética y la lucha contra la corrupción, ¿no? La corrupción no se puede entender únicamente como el oportunismo de unos cuantos funcionarios públicos, malos funcionarios públicos. En realidad hay una relación muy cercana entre corrupción y criminalidad organizada en nuestro país, ¿no? Cálculos bastante modestos señalan que la criminalidad organizada genera anualmente 46.000 millones de dólares en nuestro país. ¿Cuánto dinero se pierde a causa de la corrupción? Según datos de Contraloría, 26.000 millones de soles. O sea, tranquilamente la criminalidad organizada cobertura, ¿no?, todas esas operaciones de corrupción que tenemos en la administración pública. Por ese motivo tenemos que tener funcionarios públicos que estén preparados para justamente detener ese intento natural que la criminalidad organizada trata de generar en la captura de la toma de decisiones y en la captura de las instituciones para poder mantener sus negocios y evitar, obviamente, que estos sean castigados, ¿no? El contexto peruano es muy preocupante, pero espacios como este en el que nos encontramos, donde debatimos, analizamos, vemos la realidad, son, yo creo, los espacios donde tenemos la oportunidad para proponer medidas que puedan generar cambio. Excelente. Y en ese escenario, digamos, en donde prevalece situaciones un poco inciertas, en ese escenario es en el que tiene que operar un servidor público. Entonces, ¿qué podrías elaborar sobre lo que es de tu experiencia también, ¿no?, en los puestos que has asumido? Sí, yo sé que es complicado porque no todos los servidores públicos tienen el mismo nivel o capacidad de decisión o de influencia en decisiones, ¿de acuerdo? Pero también creo que es importante dos o tres cosas. Uno, siempre actualizarse, digamos, o sea, todos podemos mejorar, nadie sabe todo, por más que uno esté 5, 10, 15 años en un puesto de trabajo, ¿no? Lo primero es porque el mundo cambia, la legislación cambia, los problemas cambian y uno siempre tiene que tratar de tener las mejores alternativas, las mejores propuestas. Eso creo que es uno. Dos, yo creo que es deber de todo servidor público tener la capacidad de sustentar y defender políticas, decisiones, acciones que considera buenas, sean de la nueva administración o la administración anterior, ¿de acuerdo? Porque si no, no tenemos políticas de Estado, pues entra el nuevo, la nueva y chau, se fue todo lo anterior, ¿no? Y ahí les puedo contar anécdotas, ¿no? Yo he estado en distintos momentos del tiempo en el Estado, y es la típica, ¿no?, la del difuntito, ¿no? ¿Te acuerdas la del difuntito? Trabajas con todos los equipos, políticas, no sé qué, ya te fuiste, entró el siguiente y no le gusta algo y dicen, esa es culpa del anterior. El anterior fue ya, es el difunto siempre el que tiene la culpa, ¿no? Y nadie defiende nada. Defienden su puesto de trabajo y el resto no me importa. Pero uno no puede hacer eso solamente. O sea, yo entiendo que haya una suerte de defensa de puesto de trabajo, ¿no?, pero uno tiene que ir un poquito más allá y tratar de defender buenas políticas cuando han existido, ¿no? Entonces, eso también me parece que es importante. Y es más importante aún en un contexto como el que ha vivido el Perú en los últimos años, donde ha habido muchísima rotación de funcionarios y autoridades. Entonces,
Si no hay esa mística, ese sentir que uno está desempeñando un rol en beneficio de la población y que por tanto tiene que defender las cosas buenas, tiene que proponer cambios a las cosas que no son buenas, pero simplemente hacerlo realmente conscientemente, decir yo realmente creo en esto. Entonces al final simplemente es subsistir, pero el país no avanza, ¿no? Entonces yo creo que en contextos de mucho cambio, y lo que va a venir ahora es cambios, yo creo que es importante que cada quien, los que son servidores públicos, los funcionarios públicos, hagan una suerte de evaluación de qué cosas son las que deberían recomendar a la siguiente que continúe, ¿no? Y cuáles son las cosas que deben venir. Cada cual en el ámbito de influencia, de decisión que pueda tener, ¿no? Y me parece que eso es fundamental. Desafiante. Si ya tienen también la respuesta, digamos, a esta pregunta, les invitamos a que levanten la mano para que puedan recoger el papel. Y vamos con la segunda pregunta, ¿no? Porque no somos pues una experiencia única en la historia. Hay países que ya han pasado por estas situaciones. Me viene a la mente Colombia, ¿no? Un país de una violencia extrema, ¿no? Y que hoy día, a pesar de los números, es un país que tiene políticas públicas macro y micro más o menos estables. En este momento tiene un gobierno también un poco impredecible, pero ciertamente hay avances interesantes. En ese sentido, vamos en el mismo orden, ¿qué aprendizajes de otros países de América Latina podemos aplicar en este asunto del rol de los servidores, ¿no? Nosotros no tenemos, lamentablemente, carrera pública. El servir, las políticas de darle cierto nivel de predictibilidad al servicio civil tienen importantes espacios de mejora. No me gusta usar la palabra fracasado, pero hay importantísimos espacios de mejora, ¿no? La Escuela Nacional de Administración Pública no es pues la escuela francesa, ¿no? Entonces hay instituciones, pero todavía falta mucho de ponerle vida, darle vida, ¿no? Hacer que haya más gestión pública. Pero hay cosas que podemos aprender de otros países, ¿no? Entonces, Tatiana, ¿qué podemos recoger de otras experiencias desde tu perspectiva? Bueno, hablaste de Colombia. En Colombia hay algunos estudios, sobre todo de la Universidad de la Investigación y Desarrollo de Bucaramanga, que están haciendo, que han hecho una investigación importante y en el año 2023 han sacado la conclusión que el desarrollo de las habilidades blandas, sobre todo el cómo comunicar las cosas dentro de las organizaciones o de las instituciones públicas, genera resultados mucho mejores que solamente desarrollar, por ejemplo, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo que seguía del desarrollo de liderazgo. O sea, para que vean lo importante que es poder comunicar bien. Nosotros encontramos también en Chile, por ejemplo, Chile tiene lo que tú estabas comentando de las instituciones que se encargan del desarrollo público. En Chile hay un indicador que se ha incrementado del 63 al 69% en los últimos 10 años solamente por haberse dedicado a desarrollar capacidades de los funcionarios públicos y haber desarrollado también la gestión de personas en las instituciones. Entonces, no es por gusto cuando nosotros queremos hacer este tipo de comentarios sobre priorizar el tema de la formación, ¿no? Porque dentro de los espacios de la generación, del diseño de políticas públicas para la posterior ejecución tenemos que saber exactamente qué hilos tocar, ¿no? Y eso es básico. Costa Rica también está haciendo a nivel de organismos locales estos estudios sobre el comportamiento organizacional a nivel del sector público, o sea, cómo se está comportando la gente y cuáles son esas variables que van a generar o que ya están generando ese crecimiento, y el indicador principal es medir la satisfacción del ciudadano, ¿no? Y la satisfacción va creciendo y eso nos está indicando entonces que la misión de la institución está igualándose a la misión de lo que espera recibir un ciudadano en Costa Rica, como les comentaba. Entonces sí se puede, ¿no? Pero hay que tener ideas de cómo lograr entrar y liderar de repente estos espacios y difundir dentro de los ambientes de las instituciones públicas. Aunque no seamos gestores formales, ¿no? Porque el liderazgo en temas de habilidades blandas siempre o muchas veces está en personas que no tienen un cargo específico, pero que tienen esta actitud y esta mística que es la que queremos difundir. Excelente, Eloy. Sí, yo creo que hay varias buenas prácticas que podemos
mencionar, sobre todo yo creo que el interés debería estar en aquellas que logran democratizar más nuestro país, ¿no? Por ejemplo, Chile tiene un sistema de lobby, de lo que es gestión de intereses, muy interesante, que deberíamos potenciar en nuestro país, ¿no? Hablábamos hace un momento que justamente la política no está reconociendo las problemáticas o las necesidades de la población, ¿no? Vemos continuamente que la población se manifiesta totalmente diferente de lo que las decisiones políticas se expresan. Y esto pasa porque tenemos justamente mecanismos de agendamiento que no están funcionando, ¿no? Y gestión de intereses que tampoco funciona, ¿no? Ahí cuando nosotros no sabemos qué decisiones están tomando nuestras autoridades locales que están más cerca de nosotros, nuestros alcaldes, alcaldesas, y ahí tenemos que preocuparnos, pues, ¿no? Y eso pasa precisamente porque no tenemos mecanismos que permitan que la población participe. Entonces, un lado tiene que ver con esto, gestión de intereses, les comentaba el caso de Chile. Otro tema tiene que ver con cómo logramos que la ciudadanía participe más, ¿no? Y esto viene con toda la apuesta del gobierno abierto, no solamente validando nuestras propuestas, sino más bien formando parte de la toma de decisiones y formando parte en la provisión de los servicios, ¿no? ¿A quién más le interesa que un hospital se construya bien si no es a la persona que posiblemente va a hacer uso de ese hospital como un usuario, ¿no? Y un tercer elemento tiene que ver, me parece muy importante, con asegurar precisamente que la política se nutra pues de coherencia, ¿no? Y hay muchos esfuerzos a nivel internacional de construcción de sistemas de integridad que vienen con toda una propuesta que se ha perseguido en el mundo con la OCDE, fortalecer los sistemas de integridad, que justamente sería este sistema que permite evitar que la corrupción se traslade ya a casos de delito, y evitar que sucedan, por ejemplo, faltas administrativas, comportamientos antiéticos, que es muy importante. Y esto tiene que ser acompañado y coberturado por la población, la academia, ¿no? Necesitamos mucho la participación de la academia en todos estos procesos de reforma. Sorprende mucho, ¿no?, que en nuestro país el gobierno o los gobiernos no trabajen de la mano con el sector académico, ¿no? Eso es un tema que tenemos que cambiar. Sí, no soy tan experto en temas específicos de otros países, en temas de gestión pública, más en temas macro, pero yo creo que, nuevamente, las instituciones en muchos casos las construyen las personas, ¿no? Y por tanto los funcionarios públicos son una piedra angular de cualquier estabilidad en reglas de juego que queramos, ¿no? Veamos lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, ¿no? O sea, todo lo que eran las reglas escritas y no escritas se están rompiendo, ¿no? Entonces, nada es inmune a debilitamiento institucional. Pero ¿cómo lo fortalecemos? Creo que una manera es con mucho mejor preparación de los funcionarios y en general de la población, ¿no? Mucho más participación, pero también mucho más capital humano. Los países que tienen, digamos, mejores experiencias en la región, aunque no nos guste, son Chile, un caso, y el otro es Uruguay, ¿no? Y en ambos casos tienen un nivel de capital humano bastante más alto que el Perú, ¿de acuerdo? Y son países que históricamente, en el caso de Chile, se ha polarizado un poco, más que un poco en los últimos años, ha habido mayor capacidad de forjar consensos, ¿de acuerdo? Entonces hay mayor espacio para diálogo político y para generación de puentes entre distintas visiones, de distintas vertientes políticas, gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo en lo que tiene que trabajar el Perú, ¿no? Es cierto también que la realidad, no sé, social, geográfica de Uruguay es muy diferente, es así pues, ¿no? Chiquito, todo mucho más homogéneo, Chile un poco también, ¿no? Pero son las experiencias que mejor han caminado en América Latina, en una región que no tenemos realmente muchas buenas experiencias, ¿no? Entonces al final nuevamente necesitamos un mejor servicio civil, más allá de si se llama el servicio civil por servir, un mejor servicio civil, mejor preparado, mejor capacitado, y con objetivos más claros. Y del lado político estamos un poquito la suerte de que haya, digamos, una clase política que trate de buscar más consensos, ¿no?
para que pueda haber más estabilidad y los funcionarios públicos también puedan operar en un entorno de mayor predictibilidad, ¿no? Excelente. Y muy interesante la participación de ustedes, ¿no? Estaba tratando de establecer algún tipo de eje, ¿no?, en los comentarios o en los aportes para tratar de dar una respuesta a esta situación, ¿no? Tenemos más de una cartilla que va en un aspecto que resulta siendo a veces tan obvio que no lo vemos, ¿no?, que es el comportamiento ético de aquellas personas que deciden asumir esta responsabilidad profesional de servir, ¿no? El nombre de servidor público no es del aire, ¿no? Es un servicio que se entrega a la sociedad, ¿no? También en esa lógica la responsabilidad de brindar una información veraz, transparente, ¿no? Y que eso está alineado con lo que se ha mencionado aquí, la importancia de la participación ciudadana en lo que corresponde a las decisiones que toman las autoridades, lo que llamamos las políticas públicas, ¿no? Los comportamientos éticos, un aspecto que no hay que evadirlo, que es el mundo de las ideas, ¿no? ¿Hasta qué punto, y simplemente lo pongo como pregunta, estamos frente al declive del capitalismo neoliberal, ¿no es cierto? Esta forma, digamos, de mirar la realidad que se hace intensa en los 80s, a lo mejor ya está llegando a un momento de declive. Entonces, ¿qué viene después, no? Entonces, eso también es una pregunta que es relevante en el mundo de las ideas, ¿no? Lo que corresponde a la inyección de la tecnología. Cuando hablamos de grandes números, si no hay tecnología involucrada, es imposible poder llegar a decisiones con evidencia. También una cartilla que nosotros suscribimos mucho en la escuela, la necesidad de desaprender para volver a aprender. Puede ser, hay realidades que han cambiado, hay que desaprender lo que pensábamos que funcionaba para volver a aprender, ¿no? La gestión del conocimiento, en este término, el término que acuñan acá es en la sistematización, los procesos operativos. Creo que en estos momentos de incertidumbre la necesidad de hacer una gestión del conocimiento se vuelve clave, ¿no?, para saber qué cosa está pasando. Y finalmente, el tema de nuevo, los procesos, la necesidad de tener esta mirada de procesos, yo le agregaría orientada a resultados, y esos resultados están referidos al bienestar de la sociedad, al bienestar de la población. Así que muchísimas gracias por tu participación. Parece que estamos conectados mentalmente porque estamos totalmente alineados a lo que está pensando el público aquí presente, y agradecerles su participación en estos comentarios. Gracias. Sí, está bien, está perfecto. Muchas gracias, profesores. Y antes de continuar, queremos invitar a las personas que nos acompañan en nuestra transmisión en vivo que puedan colocar en los comentarios desde dónde nos están viendo y también las opiniones que tienen luego de este segundo panel. A continuación vamos a arrancar con nuestro tercer bloque, donde queremos escuchar las experiencias de quienes trabajan en el sector público y están comprometidos con una capacitación de calidad y son parte de la comunidad PUC. Para moderar este espacio, invito al profesor Eduardo Darjant, abogado, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin y docente del Programa de Gobernabilidad e Innovación Pública PUC. Profesor, adelante. Buenas, por favor pediría que nos acompañen aquí Yadira Celis, Iván Ormachea y Jaime Rodríguez López, si pueden pasar, por favor. Y les voy a pedir a ellos que se presenten para que les cuenten un poquito de dónde vienen y cómo se relacionan con el programa de gobernabilidad. Yadira, por favor, si nos puedes contar quién eres. Buenas noches a todos. Yo soy Yadira Celis, soy abogada y magíster en servicios públicos, en regulación de servicios públicos por la Universidad Católica. Y bueno, me enteré, yo llevé aquí el programa de gestión pública, especialización en gestión pública y herramientas de comunicación política, ¿no?
Muchas gracias. Iván, por favor, si nos cuentas. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Soy Iván Ormachea, soy presidente de la Asociación Civil Pro Diálogo, Prevención y Resolución de Conflictos, y hace justamente unos días concluimos conjuntamente con otros colegas de organizaciones no gubernamentales un diplomado sobre incidencia política, el cual fue sumamente útil para las labores que desarrollo. Y Jaime Rodríguez López. Bien, ante todos tengan muy buenas noches. Bueno, primero agradecer a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCS, una, digamos, casa de estudio en la cual a lo largo de mi formación profesional he desarrollado varios cursos. El último evento fue una diplomatura en gestión pública, ¿no? Y actualmente, bueno, estoy laborando en el Ministerio de Educación, en una oficina de Defensa Nacional y gestión de riesgo de desastres. Muchas gracias. En este panel queremos escucharlos a ustedes, sobre todo contarnos un poco de su experiencia, pero también a nuestro público. En las bolsas tienen papel y para que conteste una pregunta que le voy a plantear también a nuestros panelistas, que es: ¿qué desafíos de gestión pública ha enfrentado en su puesto laboral? Por favor, los que se animen pueden responder. Si quieren, pongan la institución y vamos a leer al final algunas de las respuestas también para incorporarlos en la conversación. Pero por ahora planteo la pregunta a nuestros panelistas. ¿Qué desafíos de gestión pública ha enfrentado en su puesto laboral? Comenzamos en este orden. Y la segunda pregunta. Principalmente a mí la especialización de gestión pública me ayudó a tener herramientas para una mejor toma de decisiones, ¿no? Yo asumí muy joven, a los 35 años, el puesto de una dirección que generalmente había sido asumida por hombres, ¿no? Era prácticamente una de las primeras mujeres que asumía esa dirección, ¿no? Yo soy abogada, pero uno trabaja con personas multidisciplinarias, ¿no? O sea, ingenieros, economistas, abogados también, al igual que yo, ¿no? Entonces, la perspectiva o la manera que uno tiene de comunicar resulta importante, porque tal vez uno puede tener la experiencia a nivel técnico, pero si no sabe comunicar lo que quiere hacer, el qué y después el cómo, es muy difícil que el personal que tienes a cargo pueda estar contigo y ayudarte en la marcha, ¿no? Entonces, en ese sentido, ambos cursos que llevé en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC me ayudó bastante, ¿no? A poder enfrentar ese desafío con éxito, ¿no? Y también un poco la mística que estaban comentando, ¿no? Es el servicio al ciudadano, no a nosotros mismos. Bien, gracias, Yadira. La misma pregunta para Iván. Bueno, interesante reflexionar sobre la pregunta porque, bueno, yo llego al diplomado de incidencia conjuntamente con estos colegas de todo el Perú. Hemos sido un grupo aproximadamente de 50 personas, gracias a una convocatoria que hizo IDEA Internacional. Y en el caso de mi organización y de mi persona, justamente estábamos concluyendo un proyecto con IDEA Internacional denominado Perú Conversa, que implicó que mi organización, Prodiálogo, se convierta en asesor técnico de contrapartes regionales en 15 de las regiones del país, en los cuales se abrieron espacios de diálogo desde sociedad civil, justamente para reflexionar sobre la actual situación política. Y desde esos espacios de diálogo, que fueron espacios multiactores que convocaron al sector privado, cámaras de comercio, por ejemplo, y algunas entidades públicas, en algunos casos partidos políticos, también generar una propuesta desde las regiones para justamente salir de la crisis política actual. Este año supuestamente debimos entrar en la fase de incidencia porque se han generado 15 agendas regionales sobre el tema justamente de salidas a la crisis política, además de un diagnóstico
que tiene implicancias sociales, económicas, culturales y hasta morales. Pues no es solo una crisis política, en verdad. Y bueno, el curso cayó perfecto, nos cayó realmente como anillo al dedo, porque nos permitió trabajar distintos temas, desde fortalecimiento organizacional, fortalecimiento también de capacidades personales en habilidades blandas y trabajo con medios de comunicación, media training, manejo de plataformas que fortalecen mucho el trabajo que realizamos a diario, y sobre todo el tema de cómo incidir en el sector público, ¿no? Que en verdad es un gran proceso y esa es la tarea que tenemos pendiente. Gracias. Y por favor, la misma pregunta. Gracias. El desafío como servidor público desde el Ministerio de Educación, bueno, primero parte de las enseñanzas, en este caso, ¿no?, de los profesores de las distintas asignaturas del Diplomado de Gestión Pública y cursos anteriores, en la cual yo como profesional, ¿no?, los he volcado en el Ministerio de Educación, en la oficina que laboro, en la cual tengo el rol, digamos, de coordinador y a la vez también ver, digamos, el cumplimiento de indicadores de una política pública muy importante, que es la de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Desde la oficina planteamos una serie, digamos, de estrategias de gobernanza en la cual cómo nuestra población escolar se debe de preparar, ¿no?, para estos fenómenos naturales que hoy en día, digamos, afecta pues en las distintas regiones, ¿no?, como lluvias, déficit hídrico, heladas en la parte del sur, friajes, ¿no?, en la región de la selva, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace de que, como servidor público, planteemos propuestas, cambios, en vista de que esta política pública también ha tenido varios cambios, varias modificaciones, desde su promulgación, que fue en el año de 2011, ¿no?, que se emite la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, hasta el año pasado que se emite un decreto supremo, ¿no?, que modifica algunos artículos, porque la gestión del riesgo pues tiene un cambio, y eso también va generando, digamos, que la articulación en los gobiernos subnacionales sean distintos, porque hoy en día nuestro país ya no debe tener esa, digamos, esa mirada reactiva, ¿no?, que sucede un evento y yo acudo, ¿no? Se debe ver desde la planificación, desde la prevención, de la preparación, que eso, como nosotros como entes del sector de educación impartimos, digamos, en las instancias de gestión educativa descentralizada a nivel nacional, que son las DRES y UGELES, y a la par, en efecto cascada, van a recaer en las instituciones educativas. Muchas gracias, Jaime. Y ahora, bueno, les pido a quienes quieran hacernos llegar las preguntas. Hay personal que la puede recoger, amigos de la escuela que nos pueden ayudar. Yo paso a una segunda consulta. Desde que la escuela se crea, si ustedes lo ven, es tarde ya, cuando la Universidad Católica se había formado de alguna manera, una universidad más enfocada en el empleo privado, el empleo para sociedad civil, academia, ¿no? Pero el Estado estaba presente indirectamente, ¿no?, profesionales que iban al Estado. Pero una escuela vinculada directamente a potenciar el Estado, a empezar en la reforma del Estado, a mejorar las capacidades burocráticas, llega recién pues con la creación de la escuela. Algunos programas ya existían. Hay una carrera de gestión que tiene una concentración en gestión pública, una carrera de ciencia política, una carrera de relaciones internacionales, pero la escuela llega a trabajar directamente estos temas. Entonces les pregunto, como exalumnos de diversos programas, ¿qué cambió? ¿Qué los ayudó a ver de otra manera su función, sea dentro del Estado o en relación al Estado, ¿no? Hay diferentes formas de vincularse al Estado. Al haber pasado por estos cursos de la escuela, ¿no? ¿Qué le dirían a alguien que puede estar interesado en venir a acompañarnos en alguno de nuestros programas? Y comenzamos ahora por aquí. Bueno, yo les haría la invitación que participen, ¿no?, en los diversos programas que tiene la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, bueno, desde la formación, ya en varios años, como les había comentado, ¿no? Eso en mi persona y en lo laboral también ha cambiado
digamos, un giro distinto de cómo ver, digamos, la función pública en el Estado, ¿no? De no tener un Estado, digamos, un Estado que tenga una barrera, digamos, burocrática, ¿no? En los procesos, en cómo, digamos, llegar al ciudadano, en este caso, en el sector que yo trabajo, de cómo puede llegar, digamos, al niñito en la escuela más lejana, en este caso, que pueda estar ubicado en Huancavelica o Apurímac, ¿no? De que el Estado llegue a esos lugares más, ¿no?, más lejanos, más remotos, y en la cual ellos se sientan de que estamos presentes en esos lugares, ¿no? En la diplomatura, ¿no?, como experiencia, van a tener, digamos, las enseñanzas, pues, bueno, ya nos acompañó el profesor Flavio Aucejo en el tema de políticas públicas, asimismo también al profesor Eber Kuzma en el tema de modernización del Estado, y otra gama de docentes que tiene, digamos, la escuela, en la cual va a fortalecer, ¿no?, el aprendizaje o la capacidad que nosotros ya hayamos, digamos, formado en la escuela universitaria o también, digamos, en nuestro centro laboral. Muchas gracias. La misma pregunta, Iván. Sí, bueno, Eduardo, con esa pregunta como que me remueves un poco mi pasado laboral, porque fundamentalmente mi trabajo ha sido en el sector privado y muy independiente, pero tuve sí una experiencia el año 2001, durante el gobierno del doctor Paniagua, en el sector público, en el Ministerio de Justicia. Justamente como abogado, estuve dirigiendo la Secretaría de Conciliación, y yo diría que fue una experiencia dura y hasta cierto punto traumática, ¿no? Porque no tenía las herramientas, ¿no?, de lo que era gestión pública, no entender cómo funciona el Estado, no entender siquiera que hay una estructura estatal con una serie de embudos, desafíos, limitaciones, y también con ciertas, digamos, estructuras que no necesariamente son las más motivantes, ¿no?, para todos los funcionarios públicos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que ciertos funcionarios tienen mejores sueldos que otros, sin necesariamente estar en la carrera pública, en fin. Y creo que, por ejemplo, el diplomado que yo llevé me ayudó muchísimo a entender lo que es el mundo del Estado, cómo funciona el Estado. Me ayudó mucho a obtener algunas herramientas para manejarme mejor en el Estado, y realmente yo también soy profesor universitario. Para mí ha sido un doble placer, porque siempre es importante seguir mejorando, aprendiendo, pero nunca en la carrera de Derecho hubo alguien que me explique acerca de cómo funciona el Estado de esa manera, ¿no?, de un modo tan práctico, tan directo, tan vivencial. Eso lo valoro mucho. Bueno, como servidores públicos, entender que nosotros nos debemos al ciudadano. Entonces tenemos que buscar, ver aquellas necesidades que ellos tienen para poder generar valor público y solucionarlo, ¿no?, brindarle un servicio efectivo, para lo cual tenemos que identificar el problema y ver qué solución es la más efectiva para que esto se logre, ¿no? Antes se tenía una visión, por ejemplo, desde la dirección que yo estaba, que es fiscalización, y después también la sancionadora, una visión muy punitiva, ¿no? Pero no necesariamente esa visión nos brinda el cumplimiento de parte del ciudadano, ¿no? A veces medidas, hay otro tipo de herramientas, unas medidas utilizando el soft law para que el ciudadano también cumpla, ¿no? Podría ser desde educándolos, promoviendo su cumplimiento o aplicando medidas correctivas para que eso que nosotros queremos lograr se realice de una manera más eficiente, ¿no?, y pronta.
en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas te brindan esas herramientas, porque uno como servidor público siempre tiene que estar en constante preparación, porque justamente lo que decían, que lo que se aplicaba antes tal vez ahora ya no es, ¿no? Entonces siempre uno tiene que estar en una mejora constante, sobre todo ahora que estamos entrando a un gobierno digital. Nos vamos a tener que adelantar a las cosas, nos vamos a tener que implementar todo eso en el servicio público y vamos a tener que adecuarnos. Eso también va a ayudar a que las cosas sean más transparentes y exista una verdadera rendición de cuentas, ¿no? Para que el ciudadano pueda observar nuestro trabajo también. Muchas gracias, y las respuestas son realmente interesantes, que es algo que a mí me gusta mucho, estos eventos, porque me permite nutrirme de información y de perspectivas de la gente que está en la cancha, ¿no? Que está viviendo el Estado, y no como te lo cuentan, sino trabajándolo. Hay, como se imaginarán, algunos temas recurrentes: problemas de corrupción, meritocracia, trámites y falta de adecuación de temas tecnológicos, prácticas contrarias a la ética que se pueden institucionalizar y normalizar, no actos pues de repente corruptos, pero también otros que van contra la ética de repente más cotidianos y de mayor impacto, falta de voluntad política en la implementación, ¿no? Saber que sin voluntad política las cosas difícilmente se implementan, pero el grueso, diría casi que el 35-40%, tienen que ver con la dificultad de desarrollar programas cuando hay discontinuidad, ¿no? Sea porque el personal no es estable, o sea que cuando le das al personal estabilidad, dicen algunos, se pierde la mística, y a veces los que están en condiciones más precarias, injustamente tal vez, pero mantienen mayor voluntad de trabajo, problemas cuando no hay buena capacidad para responder a ese buen funcionario cuando lo quieres retener, cuando lo quieres mantener, problemas cuando rotan las autoridades y los funcionarios no saben bien cómo sortear esos tiempos difíciles en que cambian las prioridades, el peligro y el temor a perder los trabajos cuando hay estas rotaciones, ¿no? Entonces, pareciera que un tema que ha salido más fuerte que en otros momentos es esta inestabilidad y estas discontinuidades, ¿no? Que creo que es algo que está marcando un poco la gestión pública y la política pública en diferentes niveles del país. Entonces, y claro, y los retos que mencionan tienen que ver con eso, ¿no? Cómo hacer buena política pública y una buena respuesta al ciudadano en esas condiciones. Quiero agradecerles a los tres, Yadira, Jaime, Iván, por su participación. También a ustedes por haber participado activamente en todas las dinámicas que han inventado aquí el equipo de la escuela. Agradecer al equipo de la escuela, como siempre, por una puesta en escena excelente, y invitarlos a lo que viene a continuación, que es una presentación de algunos de nuestros programas. ¿He cumplido con todo, creo? Sí. Gracias. Muchas gracias, profesor Adrián, y también a nuestros invitados por compartir sus experiencias. Nuevamente los despedimos con aplausos, por favor. Si pueden venir nuevamente, por favor, para que tomen una última foto y poder compartirla en nuestras redes sociales. Por favor. Recordamos que si aún no nos siguen en LinkedIn e Instagram, es su oportunidad también para seguirnos. Recuerden que en estos tiempos las redes lo son todo, así que no dejen de tomar su foto. Gorditos y bonitos.
Sí, además, como hemos recibido una queja formal del profesor Alonso Segura, pasen por favor a tomarse la foto también. Sí. No, pasen, Tatiana, Eloy. Sí. Alonso dice, ¿por qué no tengo foto? Ya, siempre. Muy bien, muchas gracias. No se preocupen que también hay video y foto para ustedes. Que nadie se va si no sale filmado y fotografiado. Muy bien, en esta última parte queremos mostrar a ustedes cuál es el espectro que tenemos en la Escuela de Gobierno en términos de justamente las capacidades que requerimos fortalecer, y en ese sentido en la escuela tenemos un nutrido portafolio para esta parte que resulta siendo tan significativa, que es la necesidad de poder mejorar nuestras capacidades. Esta noche hemos aplicado, como habrán podido observar, un formato de seminario, ¿no? Que es un poquito más encartonado. Nos gustan más las experiencias formativas más entretenidas, pero nos parecía que la temática que íbamos a desarrollar ameritaba un formato de seminario, ¿no? Entonces, en la Escuela de Gobierno, en lo que corresponde a la dimensión de la educación continua, pues tenemos una serie de propuestas formativas que buscamos que vayan a lo que hemos mencionado, ¿no? Creo que hay dos razones significativas y que son las que guían nuestras propuestas. La primera es esto que mencioné temprano, el pensamiento crítico, ¿no? Todas nuestras sesiones, en cualquiera de nuestros formatos, lo que buscan es tener una aproximación desde distintos puntos de vista de lo que ocurre en la realidad y aplicar el pensamiento crítico. Ojo que el pensamiento crítico empieza por uno mismo, ¿no? Uno cuestionarse las propias creencias que tiene. Entonces es un elemento muy importante en nuestras propuestas formativas. Y el segundo elemento es en realidad tratarlo de hacerlos de una manera que sea, diría, lúdica. Entonces nuestras propuestas formativas son intensamente prácticas. Uno de los elementos claves en las propuestas formativas de la Escuela de Gobierno es la instrumentalización. No solamente saber el qué, sino además saber el cómo, porque si queremos hacer lo que todos nuestros expositores y panelistas nos han planteado, si queremos lograr eso, necesitamos tener instrumentos. Cómo actuar sobre la realidad teniendo una comprensión de esa realidad. Entonces, en esa línea, nuestras propuestas formativas tienen esos dos elementos, y como elemento adicional, lo que hacemos es que estas propuestas formativas se desarrollen en un entorno, voy a decirlo así, entretenido. No queremos que las clases sean aburridas, queremos que las clases sean participativas. Por eso las propuestas formativas tienen en su mayoría en esta combinación de clases virtuales y ejercicios prácticos, talleres. Cuando ustedes vienen aquí al campus, no vienen a sentarse a escuchar a un señor, vienen a interactuar, a conversar, a conocer gente, a poner en práctica los instrumentos que han aprendido en clase o que también van a aprender en esos talleres. Entonces, buena parte de nuestra oferta tiene ese diseño, la siguiente. Y en esa línea entonces tenemos una primera propuesta, que son estos cursos de capacitación. Los hemos desarrollado en 10 temáticas, ahí ustedes pueden verlos que en este momento ya están en promoción para que puedan ser tomados. Son cursos que tienen de 40 horas, 24 horas, en distintos aspectos que van, como ustedes pueden observar en la lámina, están diseñados para quienes quieren capacitarse en temas específicos. Tienen un alto nivel de especificidad, pero también elementos de una perspectiva un poco más amplia, como políticas públicas y gestión pública. Hay una parte de los cursos que están concentrados en sistemas administrativos, pero hay otra parte que está concentrada en aspectos que hoy esta noche lo hemos mencionado. Y de hecho, los testimonios que hemos escuchado también, el tema de la comunicación.
tan importante saber comunicarse en diálogo con otros organismos del Estado, en diálogos con la población. Son cursos que se desarrollan en estas experiencias, ¿no? Si queremos entrar a dinámicas con un mayor nivel de profundidad, la siguiente tenemos nuestros programas de especialización. Estos programas están dirigidos en un enfoque más profundo a aquellos profesionales que quieren tener una mirada que tenga una profundidad en tanto entender las cosas y también en poder aplicarlo, ¿no? Son programas de 150 horas académicas, están estructurados en distintos módulos: inversión pública, un programa que está por salir pronto, políticas públicas y gobernanza participativa, gestión de las contrataciones del Estado, son los que en este momento están por salir. Y un programa que es uno de nuestros buques insignias, como se dice, la siguiente, es el programa de gobernabilidad e innovación pública. Este es un programa que se dicta desde hace ya 20 años en alianza con el banco CAF. Es un esfuerzo combinado. Este es un programa que tiene un componente, mejor dicho, es un programa internacional. Es un programa que forma parte de un conjunto de programas que se dictan en 18 países. El componente de CAF es un componente que se dicta a nivel de América Latina. Es muy interesante porque cuando ustedes entran en este programa tienen la posibilidad de seguir cursos en otros países, así como los estudiantes participantes de los otros países tienen la posibilidad de seguir cursos en las aulas nuestras. Entonces se convierte en un espacio de diálogo internacional. Pueden tener compañeros de Colombia, Argentina, México, España, porque también se dicta en España, ¿no? Entonces tiene una plana docente de especialistas, tiene los módulos de la propia CAF. Esto estaba subvencionado por CAF al 80%, por eso la tarifa promocional. Es un espacio de networking, hay un grupo de exalumnos, digamos, bastante grande a nivel de toda América Latina, el Caribe y España. Tiene un bootcamp presencial para los 20 mejores proyectos de toda la región y además para aquellos que quedan en los primeros puestos en los distintos salones o aulas, hay un bonus que es un taller presencial sobre políticas públicas, semipresencial sobre políticas públicas, un componente virtual y un componente presencial. Y tiene eventos presenciales también. Este es el programa, digamos, más antiguo que tenemos, tiene un gran impacto y desde hace 3 años tiene este componente de innovación pública que es presentado por el banco CAF, ¿no? Este es un espacio de formación ya consolidado, ¿no? Este programa está pensado para servidores públicos de todos los niveles, ¿no? Consultores, académicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil y profesionales, incluso del sector privado que trabajan en temas públicos, también lo encuentran muy interesante, ¿no? Y además, la siguiente, un aspecto que vale la pena mencionar aquí, sobre todo porque esto, como ya mencioné, se está transmitiendo a través de Facebook. También la Escuela de Gobierno dicta estos cursos de capacitación y desarrollo a medida para organizaciones públicas. Si ustedes pertenecen a alguna organización pública, nosotros en la escuela estamos en capacidad de ofrecer una oferta a medida. Como decimos, un guante a la medida. De tal manera que si la organización tiene necesidad de, por ejemplo, tener un desarrollo a medida en los temas que trabajan específicamente en temas como habilidades blandas o en temas como contrataciones o en temas como inversión pública, en fin, todos los temas que están en el ámbito de las funciones de esa organización, nosotros estamos en la capacidad de hacer una oferta a medida. De hecho, el testimonio que teníamos sobre este programa de incidencia en política pública con idea internacional es un curso a medida, es una diplomatura a medida, ¿no? Entonces, hay esta posibilidad de trabajar ofertas a medida. Esto tenemos bastante experiencia trabajando con ministerios, gobiernos regionales, municipios, organismos reguladores y otras entidades del sector público en diversas temáticas. Entonces, si ustedes trabajan en una organización pública, les invito a que lo puedan revisar y conversarlo con los responsables de sus propios organismos, ¿no? Lo que estamos buscando en realidad es capacitar a estos servidores en temáticas que son específicas a lo que desarrollan en los ámbitos de las funciones que tienen asignadas, ¿no? Muy bien, entonces estamos llegando ya al final de esta jornada. Esperamos que haya sido un espacio de aprendizaje, un espacio en donde puedan ampliar sus conocimientos,
ampliar los horizontes, la mirada analítica de lo que ocurre en nuestro país. Este espacio ha tenido el propósito justamente de que ustedes puedan tener una mejor comprensión de lo que está pasando y poder elaborar reflexiones sobre lo que viene. Y en ese sentido, pues hemos escuchado el análisis de varios especialistas que nos permiten tener una mejor comprensión sobre el contexto económico y político, ¿no? Este asunto de las cuerdas separadas, en realidad nos engañaron porque nunca estuvieron separadas, ¿no? Estuvieron bien amarraditas, solo que las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado, ¿no? Estamos viviendo un mundo que no existía hace 12 meses. Y en ese sentido reafirmamos la necesidad de fortalecer las instituciones, acuérdense, instituciones, reglas, promover la estabilidad y generar espacios de formación y debate que permitan consolidar una gestión pública con mayor capacidad de respuesta ante los retos que enfrentamos en el país y en el mundo. Aquí la información, el conocimiento es poder. Entonces tenemos justamente la posibilidad con el portafolio que hemos mostrado de adquirir ese poder. En ese sentido, en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas renovamos nuestro compromiso con la formación profesional y los servidores públicos, ¿no? Siempre me pregunto y me respondo, ¿por qué es que hacemos esto? O sea, ¿cuál es la razón que está detrás? Y creo que en estos tiempos las razones básicamente son dos, ¿no? Hoy día, el que calla es cómplice. Es así de simple. Si nosotros no hablamos y no participamos y no tenemos un rol activo, no importa dónde estemos, ¿ya? Incluso en la casa, sentado en la mesa, cenando con la familia, el que hoy día calla es cómplice de la situación que tiene el país. Entonces, esa es una de las principales razones que motiva el accionar de la escuela. Y el segundo es que necesitamos mejores capacidades, habilidades, capacidades y competencias para poder navegar en este mundo que está lleno de incertidumbres, lleno de volatilidad. No sabemos qué va a pasar. En ese sentido, el Perú pues es un país donde uno hace deporte de aventura, ¿no? Porque estamos hablando acá, dentro de 2 horas puede haber pasado cualquier cosa. En el Perú, a largo plazo, este próximo jueves, ¿ya? Entonces, en ese escenario donde no sabemos qué va a pasar, ¿qué es lo que necesitamos? Conocimiento. Tomar decisiones no porque yo creo, sino porque el estudio, la comprensión de la realidad nos dice que por ahí va la cosa. Y esa es la otra razón por la cual en la Escuela de Gobierno hacemos todo lo que hacemos. Así que les invito a que revisen nuestro portafolio, revisen nuestra oferta. El programa de Gobernabilidad e Innovación Pública es una oferta muy interesante para aquellos que quieren tener una mirada y una entrada rápidamente de todos estos temas. Agradecemos mucho a nuestros ponentes por compartir su experiencia, su análisis, a ustedes, los que han asistido esta noche a este encuentro presencial y a quienes nos han seguido a través de la transmisión en vivo que hemos hecho por Facebook, por ser parte de esta conversación. Hemos buscado que a pesar de estar en un formato un poco duro, podamos tener este diálogo y de hecho se ha logrado bastante bien con su participación por escrito. Normalmente nuestros talleres no son así, son mucho más activos, pero en fin, este formato decidimos esta noche. Los invitamos a escanear los códigos QR para LinkedIn e Instagram para que puedan seguir conectados. También importante mencionar que en la escuela también miramos la realidad. Tenemos un observatorio para la democracia y gobernabilidad. Ustedes pueden seguir los análisis que hacen en el observatorio en todas nuestras redes sociales. En este QR también lo van a encontrar, esa información que está disponible de análisis de la realidad en la página web de la escuela. Síganla. Antes de cerrar, les recordamos que efectivamente pueden conocer más de nuestra oferta académica en gobierno.pucp.edu.pe. Ahí es donde van a encontrar la información sobre nuestros cursos, programas de especialización y la oferta a medida. Como parte final de este encuentro, vamos a tomar un video, ¿ya? Ustedes no se muevan, vamos a tomar el video para que podamos también todos salir en el video. Y finalmente les invito a que podamos disfrutar de un pequeño coffee break y también les invito a que conversen. No hay forma de salir de este desmadre que tenemos si es que no dialogamos. Por eso hemos hecho el esfuerzo de que todos y cada uno de ustedes tienen una tarjetita con su nombre. No han puesto otro nombre porque nos hemos asegurado que es su nombre. Entonces, efectivamente, se llaman como está ahí. Conversen entre ustedes, no coman y se vayan, ¿ya? Conversen. ¿Tú de dónde eres? ¿Dónde vienes? Porque ¿quién dice que mañana más tarde se encuentran en el aula? Ya sea virtual o sea presencial. Entonces, aprovechen este espacio para conversar, conocerse.
uno no sabe qué pueda pasar, a lo mejor nace un nuevo amor, en fin, tantas cosas pueden pasar, ¿ya? Entonces, conversen, por favor, mientras toman un poco el refrigerio, pero antes de irse, vamos a tomar el video. Adelante, por favor, para el video.